Hola amigos, amigas de plataforma. Es un gusto saludarles en esta oportunidad. Mi nombre es Claudia Ortiz y en este día jueves pues vamos a analizar algunos aspectos de temas de la realidad nacional. Quiero mandar un saludo solidario, fraterno, mucha fuerza y mucho ánimo a las personas que, ya sea ellas o algún familiar, están sufriendo el embate del COVID-19, que tienen los síntomas, que están hospitalizados, y también a las personas que lamentablemente han perdido algún ser querido en el marco de esta pandemia, ya sea por el COVID-19 o por cualquier otra situación de salud en la cual pues tal vez no ha habido una atención desde nuestro sistema de salud que se encuentra tan debilitado. Es momento de unirnos, es momento de ser solidarios con aquellas personas que también están pasando hambre y están pasando necesidad muy grande por toda la situación. Y justamente haciendo un monitoreo de las cifras oficiales, podemos ver cómo de la semana pasada, donde decíamos que ya teníamos 10.000 casos confirmados y alrededor de 2.000 casos, de 10.000 casos sospechosos y también alrededor de 1.000 casos entre críticos y graves, pues en esta semana ha avanzado y lamentablemente pues estamos en un momento aún más álgido de la crisis. Se reportan 13.377 casos confirmados, 13.328 casos sospechosos y de estos lamentablemente se están reportando como último dato 372 casos fallecidos. Sin embargo, las autoridades municipales reportan alrededor de, bueno, más de 700 entierros con protocolo COVID. Por lo tanto, sabemos y está reconocido por las autoridades que hay un subregistro y hay muchos más casos de los que las cifras oficiales logran reflejar. Y creo que es importante que nosotros reflexionemos como país, como ciudadanos, como personas que queremos el bien para nuestra patria, qué es lo importante de hacer en esta situación, cómo sobrellevar esto, cómo cuidarnos y cuidar también a los que nos cuidan. Y de eso quiero hablar en esta oportunidad. Y es que cuántas veces decimos cuando todo esto pase. Ay, cuando todo esto pase, vamos a hacer esto, cuando todo esto pase, vamos a hacer esto otro, pero pasan los días, las semanas, los meses y esto no pasa. ¿Cuándo va a superar el país esta situación? Pues, como lo hemos venido diciendo, es difícil de predecir, tanto en el mundo como en nuestro país. Es difícil de predecir cuándo va a pasar el efecto más crítico de la pandemia. Pero lo cierto es que la manera en la que se ha venido manejando genera que tengamos que esperar más tiempo, que la situación más crítica a nivel de salud se vaya extendiendo cada vez más, sin ver realmente una salida, sin ver que la curva vaya descendiendo. Al contrario, estamos viendo más enfermedad, más muerte. Y quiero que hablemos de cómo podemos cuidar la vida, de qué se debería estar haciendo y cuáles son las áreas críticas para cuidar la vida. Y en este momento identifico dos: el cuidado de la salud y de quienes cuidan la salud, el personal sanitario, el personal médico y de enfermería y administrativo. Y por otra parte, el tema de la alimentación, tema de los granos básicos y la agricultura. Salud y comida es lo que más necesitamos para garantizar los niveles más básicos de sobrevivencia en el país. Y justamente es duro que el manejo que se ha hecho de la crisis sanitaria desde un inicio ha generado una situación de descontrol, tanto por las cifras que no han logrado ser realmente transparentes, y ahí tenemos a las instituciones
pidiéndole al Ejecutivo cuáles son las cifras, dónde están los casos, ¿verdad? Porque aunque haya pasado esto ya, ¿verdad? Pero es importante decir que en el inicio de la crisis, cuando era todavía manejable la situación, hubo mucha oscuridad, hubo mucho ocultamiento de los casos confirmados, de las cifras, no se le daba a las personas que estaban en los centros de contención su resultado. Y no se reportaba adecuadamente, no se han ocupado los sistemas de forma temprana, no se han ocupado de forma temprana los sistemas que el Ministerio de Salud tiene y que valen millones de dólares para poder registrar los casos a nivel territorial. Y todo esto ha llevado a un descontrol. Ahora ya es muy difícil decir a dónde están los casos, quiénes están contagiados y poder ir a cortar los contagios, a cortar los contactos. Y la única solución que se nos está dando actualmente es volver a una cuarentena más estricta o retroceder la posibilidad de avanzar en las fases de apertura económica. Entonces es muy preocupante. Sin duda el gobierno actual ha hecho algunos esfuerzos como el hospital de Citgo, sin embargo, no ha sido un esfuerzo integral. El país necesita más. El país necesita una coordinación más integral, más profesional de la crisis. Necesitamos ciencia y datos. Y el hospital de Citgo, claro que ahí se están salvando vidas, claro que ahí se tienen muy buenos equipos, claro que ahí se tienen muy buenos médicos y personal de salud que está atendiendo a los enfermos. Pero podría haber sido una solución más integral, podría haber sido una solución que permitiera dar de forma temprana atención a salud a más personas. Eso por un lado. Pero también quiero hablar que El Salvador actualmente se está reportando como el país de la región centroamericana con más casos de contagios y de muertes en el personal de salud. Estamos actualmente, al día de hoy, más de 90 personas del sector salud han fallecido por esta situación. Y a nivel de la región iberoamericana, es decir, América Latina y España, donde sabemos que hubo una crisis también dramática por no tomar acciones pronto, a nivel de América Latina y España, somos el segundo país con más fallecimientos de personal de enfermería. No estamos cuidando a quienes están en primera línea y eso ya lo sabemos, pero quiero que lo dimensionemos bien, quiero que lo dimensionemos realmente y quiero permitirme hacer una lectura de unos testimonios y de un homenaje que se le ha hecho al personal de salud y a muchos médicos y enfermeros, enfermeras que han fallecido por la enfermedad y cómo narran los colegas médicos la situación. Y es sumamente desgarrador escucharlo y me permito leerlo. El homenaje se llama Mi nombre es y concluye con esto. Mi nombre es personal de salud de El Salvador. Fallecimos por no tener equipo de bioseguridad. Mis padres, mis hijos lloran nuestras muertes. No sé qué pasará mañana, pero sufrimos mucho cuando vemos morir a nuestros compañeros. Niños sin padres, hogares a la deriva. No merecimos morir de esta forma. Todo por no brindarnos el equipo de bioseguridad, el respeto, el descanso. Por el momento, nadie nota nuestra ausencia. Será en días, semanas, meses que sentirán nuestras pérdidas, porque no hay reemplazo para un maestro como el doctor Calderón, el doctor Coto, el doctor Serpas y tantos maestros. No lo hay y el único responsable será usted, ministro de Salud. No se vale lo que nos han hecho al personal de salud. Nos mandaron a la guerra sin armas, sin municiones, y en este momento no se ve un ápice de interés en protegernos. Serán nuestras muertes que quedarán escritas en la historia más negra que el país ha tenido sobre la incapacidad y la corrupción que tienen sometidos a un país que ha sufrido demasiado. Y el tema de cómo se le ha protegido al personal de salud es importante,
porque aquí hay costos y aquí hay consecuencias que no solo están ahorita, que es un momento de crisis, pero que se van a extender a lo largo de los años. Por eso quiero decir de una manera contundente que la corrupción mata, porque mientras tenemos personal médico de enfermería y demás, personas que trasladan a los enfermos en las ambulancias o el personal administrativo, las personas que limpian los hospitales, las personas que atienden en los puestos de información, en los hospitales o en las unidades de salud, todo ese personal es el sistema de salud que nos sostiene, que sostiene y cuida nuestra vida. Y hay que cuidar a los que cuidan. Pero lo que estamos viendo y lo que se ha reportado es equipo de protección, en primer lugar, insuficiente. Una mascarilla a la semana cuando tenemos personas que pasan en turnos de 24 horas con un desgaste, ¿verdad? Sudando con esos trajes que deshidratan en una situación de estrés. Además, se ha reportado que no se ha dado las instrucciones y la capacitación adecuada para saber cómo quitar y cómo manejar ese equipo de bioseguridad, porque se puede tener, pero si no se ha capacitado en el protocolo adecuado para retirar esos trajes, para retirar ese equipo, y ante un cansancio de horas extenuantes de trabajo, los errores se pueden cometer y con más facilidad si no hay una capacitación adecuada. Además, la mala calidad de algunos de los insumos médicos que no aguantan o se dieron, por ejemplo, mascarillas hechas de plástico que realmente no contaban con las características para proteger, y una mascarilla, una careta o un traje de mala calidad, en lugar de proteger, puede poner en riesgo realmente la vida de las personas que están cuidando a nuestros enfermos. O más bien la situación de que sea el equipo de protección que se da no es de un grado suficiente para el nivel de exposición que se tiene. Se ha repetido mucho y el personal médico lo ha dicho que las mascarillas quirúrgicas, que son estas, así como esta, las mascarillas quirúrgicas no son realmente aptas o adecuadas para un ambiente de alta exposición, de alta contaminación del virus. Más bien para eso como mínimo se necesita la mascarilla N95, que es la que filtra la mayor cantidad de partículas. Pero hemos visto, mientras tanto, que con las mismas mañas del pasado que tanto se han denunciado, con ese mismo espíritu de aprovechamiento de la pobreza de nuestro país, de la necesidad de nuestro país, con ese mismo espíritu se están haciendo negocios redondos con los insumos de salud. Y aquí quiero remarcar nuevamente sobreprecios. El sobreprecio es vender un bien al Estado o es un acto de corrupción, ¿verdad? Cuando se vende un bien al Estado con un precio mayor del que normalmente se encontraría en el mercado. Y esto lo hemos visto en muchos casos y me sorprende, honestamente me sorprende que seguimos viendo día con día nuevos señalamientos y nuevas situaciones que dan muchos indicios de corrupción. Y lo que más se repite es el sobreprecio en mascarillas, en caretas, en equipo de protección, en insumos médicos, y vamos a hablar luego del área de la comida, ¿verdad? De la alimentación, donde también estamos viendo eso. ¿Qué pasa? Al subirle de precio al insumo, a una mascarilla, serán centavos quizás, pero cuando el Estado compra 800,000 mascarillas, 3 millones de dólares en mascarillas, en esos volúmenes, que son los volúmenes que se necesitan, pues esa mascarilla que ya no se alcanzó a comprar, esas mascarillas que ya no se alcanzaron a comprar porque se le vendió a su amigo, a su tía, a su primo, con un sobreprecio, esa mascarilla que está haciendo falta es la causa de la muerte del personal médico, es la causa de la enfermedad y los contagios dentro de los centros de asistencia de salud. Además de decisiones tomadas de una manera equivocada, sin consultar a los especialistas y sin dar información necesaria. Es muy grave lo que nos está pasando.
Y por eso al principio hacía la pregunta que probablemente todos nos hacemos cada día. ¿Cuándo va a pasar esto? No sabemos, señores. Nadie sabe cuándo va a pasar esto, y si pasa, es muy probable que haya otra situación parecida, ya sea de salud, epidémica u otra situación ambiental que nos aqueje. Porque en este momento el planeta, la Tierra, está en una situación de convulsión. Ya lo estamos viendo. Tuvimos emergencia sanitaria y al mismo tiempo 2 tormentas tropicales que se juntaron y creíamos que no era posible, pero sucedió. Además, estamos viendo una plaga de langostas a nivel de la región centroamericana que pone en riesgo también la seguridad alimentaria. Y pueden suceder otras cosas y nos hacen así, nos dan un golpecito y nos vamos a resquebrajar. Y mientras tanto tenemos autoridades que no están a la altura porque siguen con las viejas prácticas del pasado que tanto se denunciaron. Y también quiero hablar del tema de la alimentación, de la agricultura. Esos escándalos de corrupción que hemos visto en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en las compras irregulares de insumos médicos y de la construcción del hospital y de tantas cosas, han salido a la luz porque ha habido un poco de divulgación de la información. Se han dado a conocer las órdenes de compra y así es como hemos visto que al lado de la firma del ministro de Salud, hemos visto la firma de su tía política. Y eventos como estos los conocemos porque hay un poco de acceso a la información y a la transparencia. Pero quiero que pongamos atención en el caso también de el Ministerio de Agricultura, donde se está reportando de manera repetida, primero, que no se le daban acceso a los informes a la Corte de Cuentas. Se pidió hasta 3 prórrogas. La tercera, afortunadamente, la Corte de Cuentas la ha denegado y se han empezado a dar informes, al menos de manera virtual. El Ministerio de Agricultura aduce que tienen poco personal, que tienen personal con riesgo de contagio, y eso es entendible. Sin embargo, también deben dedicarse recursos y debe dedicarse esfuerzo a la transparencia, a rendir cuentas. Eso viene con el cargo, señores. Eso no es algo adicional, no es un favor que nos están haciendo. Es la manera de decir, así estamos administrando el dinero que da el pueblo para que podamos hacer política pública, para que podamos hacer país. Y es preocupante, les diré, es preocupante el hecho que en el caso del Ministerio de Agricultura no se conocen las órdenes de compra, no se conocen los contratos, se conoce demasiado poco. Y en situaciones de emergencia, sumado a la falta de transparencia, la experiencia nos indica que cuando hay poca transparencia, cuando se oculta información, es porque lo más seguro es que hay corrupción. Hemos visto también noticias sobre la importación de grandes contingentes de granos básicos que vienen de un país externo al nuestro y que además hay sospecha de que también se ha comprado con un sobreprecio importante. Es muy difícil que se están metiendo con la salud, se están metiendo con la vida de quienes cuidan la salud y se están metiendo con nuestra comida. En una situación de crisis mundial de la cual El Salvador parece que no podrá salir bien librado si las decisiones que se están tomando siguen siendo de esta naturaleza. Necesitamos un acuerdo como país importante de no tolerar el más mínimo de corrupción. Y realmente el presidente de la República, los ministros de Estado, también la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas son responsables de garantizar que ya no se dé más corrupción. Y la CICIG es que por el momento parece ser un adorno, un teatro que está siendo dirigido al ritmo y al son de las indicaciones de asesores de imagen y de comunicación, pues tampoco está a la altura de lo que nuestro presidente ha prometido. Nada más
hay que decir que por los frutos conoceremos, ¿verdad? Por las decisiones conoceremos. Está muy bien que se divulgue información de lo que se está haciendo a través de imágenes muy bonitas, de videos muy informativos, pero la realidad nos alcanza tarde o temprano. Ya ha habido demasiado desgaste, ya ha habido demasiada muerte, demasiado sacrificio humano para seguir llevando el ritmo que llevamos. Hago un llamado contundente y un llamado muy sentido, buscando representar el dolor de tanta gente. Por favor, paremos la corrupción en la emergencia de una vez por todas. Esos recursos nos van a hacer falta tarde o temprano. Gracias, amigos, amigas de plataforma, por sintonizarnos en esta oportunidad. Vamos a seguir la próxima semana abordando temas de interés nacional y la próxima semana, si Dios lo permite, quiero hablarles un poco de la situación a nivel mundial, a nivel ambiental y cuáles son las causas ambientales con las cuales podemos explicar una pandemia como la del COVID-19 y qué nos podría esperar en los próximos años si no tomamos una acción en lo ambiental de manera rápida. Les dejo esta pequeña reflexión hasta el final y pues quiero agradecerles por su atención y desearles una feliz semana. Hasta pronto.